Dios la bendiga, hermano, en esta hora. Es una bendición poder estar con usted compartiendo la clase de escuela dominical. Nuestra clase se llama ¿Cuáles son los mandamientos de Dios que guían tu vida? Y estaremos basados en Mateo capítulo 15 del 1 al 20. Nuestro versículo de memorización es Mateo 15, 11, que dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hemos estado aprendiendo en esta serie sobre que como ciudadanos del reino debemos de ser diferentes. Tenemos cosas que nos hacen ver diferentes, ser diferentes, porque no somos de este mundo, somos del reino de Dios. También hemos aprendido que los ciudadanos de este reino no atesoramos aquí en el mundo terrenal. Todo nuestro tesoro está en el cielo. Y es importante nosotros tenerlo en cuenta, hermanos. Así que nuestra introducción a esta clase es que en este reino terrenal se enseña que hay costumbres y mandamientos humanos que se deben de seguir, pero los que son del reino de Dios, seguimos los mandamientos dados por Dios. En lo terrenal, los humanos ponen los mandamientos. En este reino de Dios, Dios mismo nos da los mandamientos y son mandamientos divinos. Quiero decirles en primer lugar que Dios escogió al pueblo hebreo en el monte de Sinaí. Dios lo escogió porque quería que fueran su pueblo escogido. Y ahí Dios le dio leyes que rigieran su vida y los prepararía para vivir en santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo tenía que ser santo como Dios es santo. Él les proporcionó todo para vivir en santidad. Pero el pueblo, hermanos, no hizo caso y desobedeció y rompió el pacto y no cumplieron esas promesas. Como consecuencia, el pueblo sufrió invasiones, deportaciones y dominio de otras naciones por su desobediencia. Por eso en nuestra lección vamos a estar hablando sobre fariseos y escribas, estos dos personajes que vinieron a Jesús cuando él venía de predicar la palabra en las regiones de Decápolis y Galilea, y que se dirigían probablemente a Genezaret, a Capernaum. Se cree que los fariseos surgieron durante el cautiverio y se le considera que ellos eran una secta. Los fariseos, hermanos, se atribuían la misión de hacer cumplir la ley de Jehová. Por eso ellos siempre estaban observando, juzgando, señalando a las personas cuando cometían una falta. Los escribas eran personas que se dedicaban al estudio de la palabra en una forma muy, muy detallada. En pocas palabras, ellos conocían perfectamente la palabra de Dios. Ellos ponían más carga a la gente. En el tiempo de Jesús, los fariseos practicaban sus principios religiosos, menos los mandamientos que Dios dio a su pueblo. Ellos crearon su estilo de vida en base a rituales, costumbres externas que se alejaban de los mandamientos divinos. En otras palabras, los alejaban de Dios. Ellos trataban de hacer todo en cuestión de rituales, costumbres, seguir las cosas que no eran importantes, seguir las formas y no la voluntad de Dios, no la palabra de Dios. Y eso fue lo que le impusieron al pueblo y les enseñaban al pueblo. Como les decía hace rato, ellos imponían carga a la gente que ni ellos mismos lo hacían, ni ellos mismos lo practicaban. Realmente ellos estaban lejos de Dios y alejaban a la gente de Dios. Por eso decimos que las tradiciones humanas y religiosas hacen mucho daño cuando se les da más importancia que a la misma palabra de Dios. Yo le quiero preguntar, hermano,
¿Eso estará sucediendo hoy en día en nuestros tiempos? ¿Usted cree que la misma iglesia se enfoca en cosas humanas y no en las cosas espirituales que salvan el alma, que salvan la vida? Está sucediendo, hermana, en nuestros tiempos, está sucediendo hoy en día que estamos más interesados en nuestras vidas como si fuéramos personas terrenales, pero somos ciudadanos del reino. Y Jesús enfrenta esta situación. En Mateo capítulo 15, del 1 al 2, vemos que los fariseos vienen con una intención no correcta, sino en una intención de provocar y de dejar a mal ante la gente a Jesús. Y dice la palabra de Dios de esta manera: en este momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Fíjese, vinieron desde allá para ver a Jesús. Y le dijeron: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron ellos. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Fíjese lo importante de esto, ¿verdad? Dice que ellos le reclaman a Jesús por una tradición antigua, una tradición de los ancianos, ¿verdad? Y Jesús les responde, ¿verdad? Pero antes de eso, vemos que el agua era un símbolo de purificación, por eso era importante para los fariseos, y esto lo vemos en Levítico 19. Dice que es tradición, es el conjunto de creencias, valores y costumbres transmitidas de generación a generación con el fin de preservar la continuidad de la cultura. Tenemos algunos ejemplos aquí, tradiciones en México, celebrar el Día de Muertos. Yo puse eso. Pero también, hermanos, yo quiero pensar, por ejemplo, en celebrar el Día de la Candelaria, donde se hacen tamales y se hace que se levante el niño. Y ¿sabe qué? La gente, toda la gente celebra y come tamales. Pero déjeme decirle que esta es una tradición que también los cristianos la seguimos. Y tal vez usted lo haga porque todos lo hacen, pero recordemos que somos ciudadanos del reino y podemos comer tamales cualquier otro día, pero no en este día que tiene un significado muy especial para la gente, ¿verdad? Para la gente de este mundo. Así que si usted se pone a pensar, a veces hacemos cosas que no están bien y que no le agradan a Dios por tradición. Por eso decimos, hermanos, que la tradición humana nunca debe de reemplazar a un mandamiento divino, pues nos separa más y más de Dios. Hermanos, lo importante para nosotros como ciudadanos del reino es estar cerca de Dios, es estar cada día más cerca de Él y poder estar eternamente con Él. La acusación de los fariseos hasta Jesús fue quebrantar la tradición de los ancianos. ¿Por qué? Porque el cumplir estos ritos, según los fariseos, garantizaban una vida de santidad. Ellos estaban equivocados en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas. Hermanos, el que pertenece al reino de Dios no adultera los mandamientos de Dios. Y lo leemos en Mateo 15, del 3 al 9. Dice: Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que están bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Vemos cómo Jesús les dice y les confronta, ¿verdad? Les pregunta directamente: ¿por qué ustedes violan
los mandamientos de Dios por su tradición. Ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, no te puedo dar. Imagínense qué fuerte, siendo que en Éxodo y en Levítico nos manda que debemos de honrar a nuestros padres. Y honrar va más allá que hablarles bien, es ayudarles, es cuidarles, es proveerles cuando ellos lo necesitan, es estar ahí, hermanos. Pero los fariseos habían puesto una enseñanza que se llama Corbán. Era donde ellos aceptaban como ofrenda a Dios lo que debería de ser la ayuda de los padres. Entonces ellos distorsionaban lo que eran los mandamientos de Dios. Y a veces eso pasa en nuestros días. Se distorsiona lo que Dios dice en su palabra para acomodarlo a los propósitos o a los beneficios de las personas. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante esta acusación tan atrevida de los fariseos? Les dijo en Mateo 15, del 8 al 9, dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos divinos. Entonces, hermanos, hay dos cosas en esta frase. Dice, me honran, pero están lejos de mí. Me adoran, pero son farsantes, son mentirosos. Qué interesante es lo que Dios nos dice, ¿verdad? En su palabra. Por eso, como último dice, ¿qué es lo que espera Dios de los que pertenecemos a su reino? Uno, que seamos limpios de corazón. Porque el pecado está dentro de nuestro corazón, hermanos. De lo que hay ahí adentro es lo que nosotros sacamos. Por eso es importante para el Señor que limpiemos nuestro corazón. Que limpiemos nuestro corazón porque de ahí salen los malos pensamientos. De ahí salen las palabras incorrectas, las maldiciones, las críticas, los engaños, las palabras ásperas, la queja. Es importante que nosotros nos analicemos cómo está nuestro corazón el día de hoy. Pero también Dios nos pide que tengamos obediencia a sus mandamientos divinos. Lee la Biblia, busca la voluntad de Dios a través de su palabra y cuando tú escuches algo que no te suena que es tan correcto, ve a la palabra y checa qué es lo que Dios realmente dice, tal cual lo dice. Gracias a Dios tenemos su palabra y podemos entenderla porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía para poder saber qué es lo que Dios nos pide. Ora, hermano, pídele a Dios que te ayude a saber y a entender, pero sobre todo a obedecer al pie de la letra lo que el Señor nos dice. No te confundas, no dejes que las cosas terrenales llenen tu vida, sino deja que Dios llene tu vida. Y en tercer lugar dice, lleva una vida de santidad. Apártate de lo que no son cosas que a Dios le agradan. Vivir en santidad, hermanos, es sacrificarte, ¿verdad? Hay cosas que del mundo que nos ofrece, pero nosotros nos debemos de sacrificar. No seas como los fariseos, que fingían ser santos y hasta se vestían de una forma llamativa y hacían cosas en público para que la gente pensara que era gente santa. Pero Jesús les confronta y le dicen que eran unos farsantes. Les dice hipócritas. Y en varios pasajes de la Biblia nos dice que les llamaba hipócritas. Generación de víboras le llamaba al pueblo, ¿verdad? Porque no habían entregado su corazón, no habían sido obedientes, no habían seguido la santidad. Como conclusión, hermanos, les quiero comentar que Jesús enseña que la pureza de corazón se reflejará en nuestra vida en relación con Dios, lo que yo hago con Dios, en relación
con nosotros mismos, cómo yo me cuido, cómo yo vivo, cómo yo estoy dentro de mí, pero también en relación con el prójimo, cómo yo actúo con la gente, cómo yo hablo con la gente. Ahí se refleja lo que hay en mi interior. Pero también podemos decir que las formas externas y rituales o tradicionales no atacan el mal de nuestro corazón, que nuestro corazón ha heredado. El pecado no lo podemos atacar a través de esas tradiciones externas o costumbres, sino solamente Dios en el corazón puede irnos cambiando y transformando y quitando todo ese pecado. También, hermanos, una tradición humana nunca debe de ser reemplazo de un mandato divino. Jamás, hermano, nunca debemos de reemplazar esos mandatos divinos, porque lo humano se acaba, pero lo divino permanece para siempre. La palabra de Dios no debemos de cambiarla, ni debemos de agregarle nada, porque lo que Dios dijo, eso es, y eso nos va a llevar a estar para siempre con Él. Y por último, en Jesucristo no hay inmundicia sino santificación. El plan de Dios para el pueblo fue que el pueblo fuera santo. El plan de Dios para nosotros, ahora su pueblo, que ya somos de su reino, nos llama a la santificación, nos llama a vivir constantemente reconociendo que sin Él no podemos vivir, hermanos, no podemos llegar hasta su presencia. Por eso le invito en esta hora que usted reflexione y que usted dedique un tiempo a orar y a decirle al Señor, Señor, ¿hay algo en mí que tengo que quitar? He seguido las tradiciones, las costumbres terrenales y no he seguido lo que tú me pides en tu palabra. No soy diferente, no hay marcas que me hagan ser que soy un cristiano, que soy un ciudadano del reino. Así que lo dejo meditando en esto, hermanos, y que Dios le bendiga, que Dios nos ayude a ser cada día más como Él, viviendo en santidad. Dios le bendiga, nos vemos el domingo.